Esta es una serie que le he titulado Paternidad Divina, y hoy vamos a hablar del espíritu de hijo, porque la paternidad pues tiene dos facetas, es como una moneda de dos caras. La paternidad, por un lado, tiene que ver con el padre y la madre que se encargan, que cuidan, que nutren, que atienden, que acompañan, que educan, que forman, que corrigen, que alientan a sus hijos. Y por el otro lado, la otra faceta de esa moneda es la filiaque o filialidad, la capacidad de ser hijos, la calidad o posición de hijos y la relación con sus padres. Porque todos necesitamos amor, instrucción y de vez en cuando la corrección de un papá. Diga conmigo todos. ¿Está de acuerdo usted conmigo que de vez en cuando necesitamos más de algún jaloncito de timón? ¿Está de acuerdo en que todos necesitamos amor, cariño, comprensión, paciencia, instrucción de un padre? De un padre recibimos la mayor parte de nuestro sentido de identidad, de aprobación y de seguridad. Lo que nosotros somos, se dice en estudios que el 85% más o menos de lo que nosotros somos y nuestra identidad la debemos al trato que nos dieron nuestros papás, nuestro papá, el varón, la presencia o la ausencia, el amor o el desamor, el cariño o la frialdad, la corrección o la falta de esta, el apego o la distancia, etcétera, etcétera. El padre es muy importante porque fija en el hijo lo que habrá de ser en la vida como hijo y también como papá. Ninguno de nosotros fuimos hechos para caminar solos. De hecho, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y este es un principio no solamente que tiene que ver con el matrimonio y la pareja con quien uno convive, con el cónyuge, sino tiene que ver que en general somos seres gregarios. Por eso la iglesia es un cuerpo, es algo corporativo, somos una familia. Y en Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6 nos da una palabra profética, una vislumbre de lo que será la restauración en los últimos tiempos y cómo el hogar, cómo la familia será el instrumento de Dios para que en este mundo se establezca el reino del Señor. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por supuesto que no se refería a la persona, al personaje, al individuo, porque él ya estaba en la presencia de Dios, sino que se refería proféticamente a Juan el Bautista, quien tenía la unción, el espíritu que había estado en Elías, ahora reposó en Juan el Bautista para poder dar la introducción al Hijo de Dios, al Señor Jesús. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El versículo 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La mejor señal de los últimos tiempos no tiene que buscarla usted en los noticiarios por las guerras o por los anticristos o por las bestias que abundan, sino que más bien en estos pasajes que son claros. Habrá una indicación de los últimos tiempos, de la venida del Señor, de su vuelta a esta tierra en su segunda venida y de los tiempos finales. Una señal muy segura va a ser que en los hogares se va a manifestar el Espíritu Santo, la restauración del espíritu de paternidad, el remedio para la epidemia de familias sin padres y para quebrar la maldición de la orfandad funcional. Hago claridad en esto y énfasis porque no es lo mismo ser huérfano que ser huérfano funcional. Huérfano no es malo que alguien sea huérfano. ¿Qué culpa tiene
que se haya muerto su papá, su mamá, o que no haya conocido padres. No es una maldición la orfandad en el sentido de la ausencia de los progenitores. Pero si es una maldición, si es algo negativo y es algo es hasta enfermedad y es una condición espiritual, la orfandad funcional. ¿Qué significa esto? La orfandad funcional ocurre cuando los padres están vivos, tal vez presentes físicamente, pero ausentes emocional y educativamente. Ofrecen bienes materiales, llevan el gasto, trabajan duro y llevan dinero, pero no cumplen funciones vitales como la transmisión de valores, la fijación de límites, la escucha activa, la contención efectiva y el acompañamiento psicológico y espiritual. O sea, una persona puede tener papá y mamá y aún así sentirse sin papá y sin mamá. A eso se le llama orfandad funcional. Aún cristianos, aún hijos de Dios, pueden sentirse a veces no solo con el desapego de sus papás físicos, que le traen temores, que eso redunda en inseguridades, en sentimiento de rechazo, en complejos, sino que también se sienten como abandonados de Dios, como que el Padre Celestial está muy lejos y no oye, o como de que después de pedirle algo positivo, algo bueno, vino algo malo y le respondió negativamente. A eso se le llama orfandad funcional. Mateo capítulo 7, verso 21 nos enseña algo muy importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pónganme el versículo, por favor. Sí, necesito que vayan conmigo hoy así, porque hay muchas escrituras ustedes. Vamos a ir tomando nota rápido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos enseña algo muy importante que debe usted aprender hoy y fijar en su corazón. La palabra nos enseña que la entrada al reino de los cielos no es por el señorío, sino es por la paternidad. Nosotros somos hijos de Dios, no solo ciudadanos del cielo. Nosotros no solamente somos salvos por Jesucristo, sino que gracias a Él somos hijos de Dios. Es que lo que tenemos que tener claro es que antes de venir a Cristo no éramos hijos de Dios. Aunque sabemos de hace mucho tiempo que la mayoría dice si todos somos hijos de Dios. Sí, pero es que hay que diferenciar entre ser hijo de Dios y ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios por creación y ser hijo de Dios por la filiación en Cristo. Todos somos hijos de Dios porque fuimos creación de Dios. Todos, cristianos y no cristianos, hijos de Dios. Hasta el diablo es hijo de Dios, dice la Biblia. Porque en Job dice que todos los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de él, inclusive Satanás. Pero una cosa es ser hijo por creación y otra cosa es ser hijo por salvación en Cristo, por adopción. ¿Está conmigo? Entonces, el ser cristiano no es solamente ser cristiano, es que soy hijo de Dios. Entonces, la entrada al reino de los cielos no es solamente porque usted reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, es que usted reconozca a Dios como su Padre ahora. Es que muchos reconocen a Jesús como Señor y Salvador, pero se sienten huérfanos funcionales.
Muchos reconocen que Jesús es su Salvador, pero no han entendido que Jesús era el puente para acercarlos al Padre. Porque el propósito de que haya venido Cristo y a morir a la cruz del Calvario no era para que usted se acerque a Cristo solamente, sino para que por Cristo se acerque al Padre. Porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. O sea, ¿cuál fue la razón por la cual vino Cristo? Para que llegáramos ¿a quién? Al Padre. Y ahora tengamos Padre. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús como Señor y Salvador en su vida? Mantenga su mano arriba y diga: entonces soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? Porque aunque nos ayuda a veces a comprender la relación que tenemos con el Padre Celestial, nuestras relaciones en la casa, aunque muchas veces se usa la relación entre padre e hijo natural para poder entender la relación entre el hijo y el padre espiritual, no es lo mismo. Es otra cosa. Porque dice en Juan 1:12 y 13: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron fueron hechos. Eso significa que no eran antes, fueron hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales, dice el verso 13, no nacen de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de qué, ni de voluntad de varón, sino de, diga conmigo, es otra cosa. Dígalo fuerte, es otra cosa. Si nosotros limitamos nuestra relación con el Padre Celestial solo como cuando voy con mi papá a pedirle 5 len, o como cuando acerco a mi papá para decir: papá, perdóname, pero vos sos buena onda. O como cuando no le hacemos caso a nuestro papá porque ya está viejo el ruco, y pensamos que eso se puede trasladar a nuestra relación con el Padre Celestial. Diga conmigo, nada que ver. ¿Por qué? Porque es otra cosa. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa el espíritu de hijo? Un hijo de Dios tiene una santa actitud, un conjunto de valores de acuerdo a los cuales camina con Cristo y con su pueblo. Un hijo de Dios ahora adopta una variedad de pensamientos, costumbres, ideas, valores y principios de la familia espiritual para caminar como camina Cristo. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, es natural, es lógico que muchas cosas en la familia natural se rompan, varíen. Porque tenemos toda una vida de venir pensando como nuestros papás, haciendo las cosas como nuestros abuelos, viviendo como es de costumbre. Pero al venir a Cristo, Él mismo dice: pondré a los padres en contra de los hijos y a las hijas en contra de las madres. ¿Por qué? Porque ahora nosotros como hijos de Dios, otro es nuestro Padre. Bendito sea mi papá Rodolfo García, que ya está en la presencia del Señor. Toco madera, dirían algunos, ¿verdad? Gracias a Dios por él, por lo que pude aprender, por lo que él me enseñó. Pero ahora soy hijo de Dios. Ahora yo ya no debo ser tan leal, tan fiel, tan entregado a aquello que él me enseñó en su manera buena, correcta, positiva, débil, limitada con sus cosas. Porque ahora hay alguien superior, que es mi Padre Celestial. Bendita sea mi mamá, que todavía está conmigo, por lo que ella me ha dado, por lo que todavía me ama.
Pero ahora mi Padre Celestial es mi Padre Celestial, pues. Ahora nuestros principios, nuestros valores, nuestras ideas, nuestra cultura es otra cosa. Diga conmigo, es otra cosa. Y ahí es donde entra una de las tensiones teológicas tradicionales, naturales, fuertes, una tensión fuerte. Que es cuando uno como hijo de Dios se encuentra ante el dilema: ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o a mis papás? ¿Al pastor o a las costumbres? No le voy a responder porque esa es la tensión. Esa es la tensión. ¿No siente usted a veces tenso? Eso se llama tensión. Pero un hijo de Dios tiene una actitud, un conjunto de valores de acuerdo a los cuales camina con Cristo y con su pueblo. Vayamos a primera de Juan capítulo 4 verso 21. Esto es mucha doctrina, esto es carne, esto es profundidad, y esto es para que usted tome nota, lo grabe, medite y que no se pierda las siguientes entregas, porque de esto depende el futuro de la iglesia, el futuro de su familia, el futuro de su vida espiritual, el futuro de su caminar con Cristo. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Diga conmigo, es un mandamiento. Eso significa que no es opción, no es consejo, no es una cosa para escoger, no es cuando yo lo sienta, es una orden. Dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Al hermano de quién? ¿Al hermano de Dios? No, Dios no tiene hermano. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al hermano de quién? ¿Al hermano de quién? Eso diga, mi hermano. Siempre lo ponemos un poquito distante, ¿va? El prójimo, el hermano en Cristo, el hermano de todos, el hermano de aquella. No, diga mi hermano. Mire a su alrededor, mire a su alrededor. Son sus hermanas, son sus hermanos. Y el mandamiento es que debemos amar a nuestro Padre Celestial y que debemos amar a nuestros hermanos. No son como nosotros, no piensan como yo, no es como yo, no hace las cosas como yo, no tiene mi mismo apellido, no tiene mis mismas costumbres, no se viste igual que yo, no se peina como yo, no trabaja en lo mismo, no venimos del mismo, pero somos hermanos. Si usted se dice ser hijo de Dios, le cuento que ese su Padre Celestial tiene una gran familia. Y que decir que le amamos a Él significa también amar a los que son sus hijos, es decir, mis hermanos. Vayamos a otra escritura. No los veo muy convencidos. Primera Tesalonicenses 5, 12, 13. Es que a Dios es fácil amarlo, ¿ah? ¿Y por qué no es fácil amar a la gente? Si es fácil amar a Dios que no se ve, ¿por qué no es fácil amar? Por eso, porque sí se ve, la gente sí se ve, se le ven sus cosas, ¿va? Mis hijos se tienen que aguantar, ¿va? Porque son hermanos. Algunas cosas no les gusta, no están de acuerdo, o sea, tienen sus diferencias, pero no pueden hacer nada, ¿va? No se pueden cambiar la sangre, no se pueden cambiar el físico, no se pueden cambiar el ADN, son hermanos, son mis hijos. Igual todos nosotros. Usted se podría ir a otra congregación, pero usted seguirá siendo hermano y hermana de ese que tiene la par suya. Usted se puede ir a la China, se puede ir a otro lugar, pero seguimos siendo hermanos de la misma casa espiritual. Todavía no los veo yo convencidos, como no les gusta esta parte, ¿va? Yo sé que usted preferiría más que sus hermanos, tal vez otros hermanos, los de la vecindad o los de, yo no sé, tal vez, ¿verdad? Pero déjeme decirle que son sus hermanos. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A esto es lo que está haciendo el pastor Robin hoy en la mañana, nos está metiendo una amonestada. Nos instruyen, nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros.
ahí lo voy a dejar. Porque tener a Dios como Padre, amar a sus hijos como nuestra familia, también incluye algo más. Ponga su dedito en este pasaje. No lo vamos a discutir ahorita. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 2 y versos 5. Filipenses capítulo 2, versos 2 y versos 5. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo comienza aquí y sigue aquí. Tenemos que comprender qué significa ser hijo de Dios y debemos sentirlo. Debemos sentir lo mismo que sintió Jesús. Lo mismo que Él cree, lo mismo que Él piensa, nuestro Salvador, debe ser el mismo pensamiento y el mismo sentir que debe haber entre nosotros como hijos de Dios. Para empezar a descifrar, a definir lo que significa ser hijo, el espíritu de hijo. El éxito que realmente cuenta en la intimidad con Dios, o más bien es esto, perdón. El éxito que realmente cuenta es la intimidad con Dios y los unos con los otros. La herencia, ¿a quién se le da? ¿Al extraño o al hijo? ¿Al conocido o al hijo? Entonces, si deseamos caminar en las riquezas de nuestra heredad, tenemos que vivir, pensar y creer como hijos. Debemos vivir en esta calidad de hijos si queremos recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pasemos una página, vamos a volver a estos mismos conceptos más adelante, pero estoy poniendo un fundamento teológico importante para su vida y su fe. Lo quiero llevar ahorita a uno de los pasajes más ricos que estoy masticando en estos días y que ahí va a ver. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Y va a prestar atención en lo que dice ahí. Hebreos 1, 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. Diga conmigo, Dios. Diga conmigo, Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Siguiente. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Diga conmigo, padre e hijo. Siguiente. Y otra vez, cuando introduce, se regresó, fíjate. Ahí está. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Está hablando el Padre y está hablando del Hijo. Siguiente versículo. Tiene tiempo, ¿verdad? A ver,
todas maneras a eso venimos, a estudiar la palabra. Si no me prestan una Biblia y sigo leyendo la Biblia. Algo pasó ahí que se quedó trabazo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahí le van subiendo eso, le van subiendo tu tamaño, porque si yo apenas leo, menos los hermanos. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Siguiente. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecen, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Ya vamos a terminar. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores? Está hablando de los ángeles, ¿verdad? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sigamos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. La Trinidad es una divinidad donde subsisten, en la que coexisten tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son iguales, eternos, consustanciales, el mismo Espíritu, un solo Dios, tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy de la relación entre el Padre y el Hijo. Dios no cambia, y Él desde la eternidad escogió ser Dios Padre y ser Dios Hijo. Siempre ha sido Padre y siempre ha sido Hijo. Cuando escuchemos que es Padre y es Hijo, no pensemos en el Padre natural y en el Hijo natural, porque el Padre biológico tiene hijos biológicos, pero el Padre celestial no tuvo a Jesús, pues. Jesús no es hijo del Padre como que en algún momento comenzó a existir, porque la paternidad de Dios no tiene que ver con lo biológico ni con lo jerárquico. No tiene que ver con quién manda a la manera de la casa humana, del Padre y el Hijo natural, sino que Dios Padre es eterno y Dios Hijo es eterno. La paternidad divina no tiene que ver con lo biológico ni con lo jerárquico, sino tiene que ver con la relación. Diga conmigo: relación. Esto significa que Dios Padre, Dios Hijo escogieron desde la eternidad tener una relación. Las dos personas divinas escogieron andar juntas por la eternidad como Padre y como Hijo. Ser padre o ser hijo, repito, no se trata de jerarquías ni de una situación biológica, sino de relaciones. Una relación de iguales en la que se sirven el uno al otro de manera distinta. Dios Padre tiene un rol, una función. Dios Hijo tiene una función, un rol. No estamos hablando de la paternidad humana, estamos hablando de la paternidad en Dios. Dos personas distintas, pero de la misma naturaleza. Son del mismo espíritu, son iguales. En Juan capítulo 5, verso 17 al 18 encontramos un pasaje en el cual los fariseos se molestan, se enojan con Jesús porque Él se dice ser hijo de Dios. Y eso es
lo que lo lleva a la cruz. Esa fue la razón por la cual los judíos condenaron a muerte a Jesús, porque se decía ser hijo de Dios. Mire lo que dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué dice? Igual a Dios. Eso es lo que entendían ellos, que él, al decirse hijo de Dios, no como en la manera natural, sino hijo de Dios, estaba diciendo que él también era Dios. Y eso fue la razón por la cual fue a la cruz del Calvario. Los fariseos estaban contrariados porque él se declaraba así, afirmando que era Dios. Ahora, ¿cómo funciona esta relación entre Dios Padre y Dios Hijo? Número 1, el Padre ama al Hijo profunda y apasionadamente. Lo aprecia sobre todas las cosas. Juan 3:35, Juan 5:19 al 23, para los que están tomando nota. Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cuando fue necesario elegir un Salvador para la humanidad, no se encontró a un hombre perfecto y justo en toda la humanidad. Entonces Dios Padre escogió a Dios Hijo para que se encarnara en la persona de Jesucristo y así poder resolver el problema de la humanidad caída. ¿Para qué? Para abarcar ambas naturalezas. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Y de esa manera poder redimir al hombre de su pecado. Juan 14, versículo 6 y Juan 3:36. Juan 14, versículo 6. A ver qué dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente, ¿por qué razón vino Jesús? Para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, ser hechos hijos de Dios. En segundo lugar, ¿cómo es la relación entre Dios Padre y Dios Hijo? El Hijo ama y reverencia a su Padre, le honra en todas las cosas y elige vivir solamente y eternamente para su Padre. Para el Hijo, el Padre es el centro de todas las cosas. Juan 6:38. Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo Jesús. Veamos otro capítulo 14, verso 31 de Juan. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y cómo el Padre me mandó. Y así hay muchas escrituras, más especialmente en el Evangelio de San Juan, que insiste mucho en la paternidad divina y nos enseña cómo es la relación entre el Padre y el Hijo y cuál es la relación que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Aquí entra un concepto teológico muy importante, que es la unicidad. Diga conmigo: unicidad, que es diferente a la unidad. Tiene que ver con la unidad, pero es distinto. La unicidad, ¿qué significa? En teología, la unicidad de Dios es la doctrina que afirma que Dios es absolutamente uno, indivisible y único en su esencia. Establece que no hay otro ser igual ni comparable a él. Por eso es que no hay otro Dios, porque Dios es único. No solo es uno como tres personas en la divinidad, sino que es único, porque no hay otro ser similar siquiera a él. Padre e hijo son completamente devotos el uno al otro. No hay independencia. Cada uno se complementa el uno con el otro. Ser hijo no solo es la naturaleza de Dios, sino que también, ahora vamos a ir amarrando los conceptos, para nosotros ser hijo de Dios, ser un cristiano,
Ser un evangélico, ser un hijo de Dios, no solo es la naturaleza de Dios, sino también es la naturaleza de la comunión a la cual Cristo nos ha llamado, ser como Él. Cuando nosotros decimos que un cristiano que tiene que ser como Cristo y tiene que caminar como Cristo, significa que tenemos que tener la misma actitud que tiene Jesús con el Padre. Tenemos que ser para el Padre de la misma manera como fue Jesús con Él, amoroso, obediente, conectado al 100%, dependiente, darle todo el gozo y la alegría y la alabanza, confiar en Él, conocer sus caminos. Ser como Cristo es ser como Él es con su Padre. Y el Evangelio de San Juan insiste en esa comunión entre los creyentes con Dios y entre ellos mismos. Veamos Juan 17:21. Es que si decimos ser hijos de Dios, también tenemos que decir que somos los hermanos de aquellos que creen igual que nosotros en Dios. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, que nosotros entonces, nuestra relación, mis amados hermanos, debe ser como la relación que tienen ellos entre el Padre y el Hijo. Así debe ser mi relación de ustedes conmigo, de yo con ustedes. ¿Cómo se dice? De mí con ustedes. Debo ser yo con ustedes. Y debemos ser todos unos con otros. No sé si me estoy dando a entender. La naturaleza de ser hijo significa ser como Jesús es con el Padre. Ser nosotros con Él y ser nosotros entre nosotros. Vamos a Primera de Juan capítulo 1 y verso 3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que les estaba diciendo hace un momento. Aquí está la base bíblica. Nuestra comunión debe ser con el Padre y debe ser unos con otros. Si digo ser cristiano, si digo ser hijo de Dios, debo tener una intimidad con mi Padre Celestial y debo tener relación también con mis hermanos en Cristo. Ser hijo significa estar conectado arriba y estar conectado a los lados. Y a eso se le llama relación. Discipulado relacional. Diga conmigo relación. Es la intimidad y la unidad, la comunión que compartimos con Dios y con nuestros hermanos, así como la comparte el Padre con el Hijo con el Padre. Juan 17:23. Una relación a la cual usted y yo hemos sido llamados. Cuando el Señor nos llama por el Evangelio, nos llama para esto. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús en nosotros. Así es como Jesús está en Dios. Él quiere que nosotros también seamos tan unidos. Pastor, pero ¿por dónde comienza eso? Si casi ni me veo con los hermanos. Bueno, para empezar, venga a la iglesia. Número 2, métase a servir, porque el servicio da conexión. Número 3, hágase parte de un grupo ágape, porque ahí usted va a ser discipulado en una relación. Pero si es como cometa que de vez en cuando viene, si es un cristiano cauchero, no que cosecha caucho, sino que viene caucho, cauchero, pregúntele a su vecino o su vecina, ¿tú eres cauchera o eres cauchero? Así se comienza, conectándose, relacionándose. A eso nos llamó el Señor, y en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Un verdadero espíritu de hijo es definido por la vida en Cristo en nosotros. Y eso significa que no podemos ser independientes. Hay una idea que se ha metido
que es una idea humanista desde la época de las luces y con la modernidad ha tomado mucha fuerza dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es que cada uno puede vivir su cristianismo por separado, que cada uno puede llevar su vida en Dios a su manera, como el viejo corito aquel de usted sabe qué le cantaba a su esposa o qué le cantaba ella a usted. Y cada uno a su manera llevar su supuesta relación con Dios, pero no tener una relación institucional, congregacional, ser parte de una familia. Pero eso es ser igual que ser un moralista, ser parte de alguna filosofía, de alguna corriente de pensamiento. La iglesia es otra cosa, el cristianismo es otra cosa. Nadie puede crecer espiritualmente solo. Nadie puede agradar a Dios independientemente. Nadie puede tener a Dios como un amuleto para que aparezca de vez en cuando o llamarlo cuando tiene necesidad. Juan capítulo 5, verso 19 y 20. Está muy fuerte, hermanos, está muy fuerte. Le bajamos un poquito al volumen. ¿Volvemos a las clases de preprimaria o seguimos creciendo en el Señor? Bueno, Juan 5, 19 y 20 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Diga conmigo, no hay independencia. Ser hijo es ser 100% dependiente de Dios, dependiente de Él. Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, cero independencia. El cristianismo es otra cosa que lo que enseñan allá afuera. El cristiano independiente no es cristiano. El cristiano que no se congrega, que no sirve en una congregación, que no está conectado en una familia espiritual, es un huérfano funcional. Porque muchas veces esos temores, sentimiento de rechazo, ese complejo de inferioridad se manifiesta, y por eso es que no quiere estar entre la gente. Se siente el más copetudo, la última coca en el desierto, y dice: no, yo con los de esta clase no, pues verá. Él está esperando el cielo, porque allá sí se va a rozar con ángeles, ¿verdad? Con otra clase. No, mientras estemos aquí en la tierra, somos terrícolas todos y somos hermanos. De repente usted quisiera estar en otro nivel, ¿va? Pero le tocó nacer en esta familia. Tal vez no tiene el apellido que quisiera tener, sino que quisiera tener otro, ¿verdad? Que su mamá tuviera otro color de ojos. Pero usted tiene los mismos juanetes que ella. O sea, ¿qué puede decir, verdad? Es hijo, es hija. Un verdadero espíritu de hijo es definido por la vida de Cristo en nosotros. Y Cristo no fue independiente de Dios, del Padre. No podemos ser independientes, tenemos que conectarnos. En Hebreos 1:8, miren lo que dice. Volvamos a la escritura para tener este bagaje teológico y amarres el cinturón, porque yo he visto que más de alguno, dos, tres, a veces se caen de la silla cuando predico esto. En primer lugar, ¿quién está hablando en este pasaje? Está hablando Dios Padre. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Dios Hijo. Y preste atención, dice: más del Hijo, dice. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando?
Mas del Hijo dice, tu trono o el Padre le dice Dios al Hijo. El Padre le dice Dios, no le dice mi hijito lindo, no le dice mi hijo, le dice Dios, porque no es jerárquico ni es biológico, es la relación divina. Y el mismo Padre reconoce a Jesús como Dios. Por eso cuando usted conoce a Cristo, conoce al Padre. Por eso uno de los nombres de Cristo, cuando se le anuncia en Isaías, dice príncipe de paz, Dios fuerte, admirable, y agrega Padre eterno. Jesús es Padre. ¿Por qué? Porque es Dios como Dios Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios y conocerlo como Padre. Y déjeme decirle algo para no caer en confusión. Dios Padre no es sustituto de tu Padre natural. Es el verdadero, perfecto, sublime y eterno Padre. No es porque usted se conforme como su viejo fue mala onda y fue muy duro, pues ahora el Padre Celestial es su consuelo. No, eso es un fetiche. Eso es un amuleto psicológico. Porque Dios no es sustituto, Él es único. Que nuestro papá no haya sido perfecto, que nuestro papá haya sido limitado, bendito Dios por las cosas buenas que tuvo, pero Él necesitó igual un Padre Celestial. Nuestro Padre, Dios, es el Padre ahora. Acerca del Hijo, dice el Padre, que Él es Dios. Por eso su comunión es santa. El camino que Dios camina en relación consigo mismo es santa y es perfecta. Y a esa relación nos invitó el Señor para venir en Cristo, para que caminemos en ella. Todo existe, todo se sostiene en el universo, y así será por la eternidad debido a esa unidad en Dios. Y todo funcionará en nuestra vida, todo irá bien, todo irá mejor, todo agarrará curso en la medida que estemos caminando en esa unidad con Dios. Cuando nos salimos de esa unidad con Cristo, cuando dejamos de caminar con el Padre, así como Cristo camina con el Padre, tiene esa relación íntima del Padre. Cuando nos salimos de esa relación con Dios, cuando nos apartamos de Jesús, cuando somos independientes, no todo va bien, no todo va perfecto. Y aunque a veces que caminamos cerca de Dios las cosas no van como quisiéramos, no es lo mismo estar cerca de Dios cuando vienen las tempestades que lo agarren a uno solo las tormentas. Si vivimos de manera independiente, no seremos como el Padre, ni tampoco como el Hijo. No podremos ser santos, no podremos ser perfectos, no podremos mostrar el amor. El espíritu de hijo, el espíritu de ser hijo, el espíritu de Cristo en nosotros, pues, es el espíritu de paternidad, de caminar en unidad con Dios y con los hermanos, con Dios y con la familia. Cuando yo como padre no estoy en la casa, todos se juntan con la mamá, están ahí como pollitos y juntos con la mamá. Cuando mi esposa y yo no estamos en la casa, los pollitos se juntan entre ellos. Es ese mismo espíritu de paternidad. El papá no tiene que estar presente, pero el espíritu sí. Porque por necesidad, por trabajo, por alguna situación, el padre se va, pero el espíritu está entre los hijos. Por eso es que en momentos como los que está pasando Gladys, está pasando Pablo, está pasando Lynn, los hermanos en Cristo, podemos acercarnos y el espíritu del Padre que está en nosotros los abraza, los consuela, los anima, los sana, los bendice, los llena de amor, de misericordia, los llena de fortaleza, los llena de alegría, y el gozo del Señor es su fortaleza. No bajó el Padre, pero aquí está el que tiene el espíritu del Padre.
Nosotros por eso nos necesitamos. Necesita venir a la iglesia, pero no solamente oír el sermón y salir volado, porque fue como oír una sesión, oír una clase, oír una conferencia. Usted necesita venir para adorar a Dios, para escuchar la palabra, pero para abrazarse con los hermanos, para orar unos por otros, para animarse unos a otros, conectarse en los grupos ágape, entre semanas, ser amigos. El evangelio y la iglesia son relacionales. Diga conmigo: relación. Una vida de relaciones transparentes, de amor, de unidad, de obediencia y santidad. Yo sé que a veces toma tiempo, y es normal que tome tiempo la confianza, porque algunas hermanas sí ya no usan falda larga, pero la lengua todavía la tienen bien larga, ¿va? Y nadie quiere contar sus cosas, porque al rato ya lo sabe medio mundo. No hay razón en que uno tome su tiempo, pero eso no significa que todos sean así, o que todo el tiempo sea así. Necesitamos agarrar confianza. Y usted antes decía: lo que pasa en Las Vegas se queda. Ahora vamos a decir: lo que se habla en el ágape se queda. El evangelio y la iglesia son relacionales. Una vida de transparencia, de confianza, de amor, de unidad, de obediencia y de santidad. Ya voy a ir terminando. No, a las 3 de la tarde, pero voy a ir terminando. Bueno, si de todas maneras usted entró a las 11 de la mañana y el servicio es a las 10, entonces aguánteme otro rato. La gracia de ser hijos. Porque es una gracia, es un regalo, es una bendición. Romanos capítulo 8, versos 15 al 17. Hoy sí hubo bastante Biblia, ¿verdad? Romanos 8, 15 al 17 y verso 29 también. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Diga conmigo: Abba, Padre. Versículo 17. El Espíritu mismo da testimonio, y si hijos, o regresemos por favor, que tiene sentido si lo leemos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Tiene testimonio de que es hijo de Dios? Ok. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y el padecimiento ya no nos gusta, porque la palabra padecimiento ahí siempre es sufrimiento. No, padecimiento significa disciplina, padecimiento significa orden, padecimiento significa organización, padecimiento significa horario, puntualidad, significa hacer las cosas honestamente. Eso no es sufrimiento, pero sí es padecimiento para la carne, ¿verdad? Es una disciplina a la cual nos orientamos para hacer bien las cosas. Vamos a Gálatas, al verso 29. Ahí mismo Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora que ya estamos aquí, ahora que ya nos tiene el Padre, el propósito de Él para nosotros es que tengamos la imagen de su Hijo, que seamos como su Hijo. Y como es su Hijo, tiene una relación íntima, cercana con el Padre, dependiente del Padre. Así debe formarse Cristo en nosotros. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo para ser como Él es. Esta es la vida, el estilo de vida a la que fuimos llamados. Efesios capítulo 1 y verso 5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hijo de un padre. Seguir a Cristo, entonces, ¿qué significa? Abrazar los caminos y abrazar las maneras de Cristo. Seguir a Cristo significa abrazar las maneras de Cristo. Diga conmigo: seguir a Cristo significa, a ver fuerte, abrazar las maneras de Cristo. Entonces ya no a mi manera,
Ya no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. No es posible tener comunión con el Padre por un lado y otra comunión con sus hijos de otra manera. Hay una sola y santa manera de comunión con Dios y con sus hijos. Como ya se me está terminando la batería, ahorita sí, acabo. Juan 17, 20 a 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, ¿qué dice? Sean uno. ¿Cómo? Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cómo quiere Dios que seamos entre nosotros? Como es el Padre, el Hijo, como es entre ellos. Les prometo que voy a seguir hablando esto porque está rico este tema y la serie tiene muchos capítulos y lo voy a desarrollar. Porque para alcanzar la madurez espiritual tenemos que alcanzar una más profunda intimidad con el Padre. Madurez espiritual significa mayor intimidad con el Padre y mejor conexión con la iglesia. Madurez espiritual significa una mayor intimidad con el Padre y una mejor conexión con la iglesia. Diga conmigo, mayor intimidad con el Padre, mejor conexión con la iglesia. Esos dos elementos significan madurez espiritual. No es lo que uno sabe, no es lo que uno dice de memoria, no es solo ser buena persona, es tener esa relación personal, íntima, constante con el Padre y tener una mejor conexión con la familia espiritual. ¿Dónde comienza eso? ¿Dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar en la casa. Regresemos al pasaje que leímos al principio en Malaquías capítulo 4, versos 4 al 5 y luego Hechos 3, 17. Al final de los tiempos, el avivamiento comenzará en la familia. Usted dirá, ay, pastor, pero si usted supiera cómo están las cosas en la casa. Precisamente por eso hay que confiar en esta palabra y tiene que comenzar contigo. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Es lo mismo. El siguiente. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quién es el que va a arreglar las cosas en la casa? ¿Quién es el que puede resolver los problemas en la familia? ¿Quién es el que puede acercar a los que están alejados? ¿Quién es el que puede restaurar? Es Dios. Pero tiene que empezar contigo. ¿Y cómo va a empezar contigo? Acercándote a tener una relación más íntima con el Padre, a ser como Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, porque si no, mire lo que viene: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La opción no es buena, la alternativa no pinta bien. Si no ordenas tu vida con Dios, va a ser difícil ordenar tu casa. Y si no se ordena tu familia como Dios quiere, la alternativa no pinta bien. No pinta bien. No es suficiente que le pongas plata sobre la mesa, en la bolsa, en su cuenta, que le des estudios o que le des zapatos de marca. Si tu relación con el Padre no anda bien, no hay garantía que en tu hogar vaya a andar mejor. Pero si tú vuelves tu corazón al Padre Celestial, Él hará que los corazones que están alejados sean restaurados en tu casa.
porque la alternativa no es buena. No vaya a ser que yo venga, dice, y hiera tu tierra con maldición. Hechos 3:17. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la fórmula? Hechos 3:17. Parte del mensaje que dio Pedro ante aquella multitud cuando vino el Espíritu Santo y todos llenos del Espíritu Santo hablaban en lenguas. Hechos 2, es 2:17, disculpa. Es 2:17. En ese tiempo se levanta Pedro, da la explicación de lo que sucede y dice: en los postreros días. Mire, igual que lo que está hablando el profeta Malaquías acerca de los últimos días. En los postreros días, dice Dios, derramaré, ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Número 1, está hablando de que la clave para que la familia sea restaurada es el Espíritu Santo. Número 2, está diciendo que todas las generaciones necesitan del Señor y que todas las generaciones, tanto de los adultos como de los más jovencitos, desde los niños, los jóvenes y los más grandes, va a ser una familia integrada con un lenguaje profético de esperanza, con una visión de un mejor futuro y una generación, una familia que no perderá la capacidad de soñar. Una familia a lo máximo, una familia unida, una familia sana, una familia con una visión de lo mejor está por venir. Una familia en la cual se habla bien, se profetiza, se habla con esperanza, se edifica con las palabras. Una familia en la cual los sueños, la visión, la ilusión no se pierde, sino que no importa la edad, se sigue soñando, se sigue trabajando, se sigue avanzando, se sigue creciendo, se sigue pensando en lo mejor. Yo quiero invitarte para que ahí donde estás ahorita inclines tu rostro y te preguntes: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Te está hablando Dios con este mensaje? ¿Quieres tú que venga el Espíritu Santo sobre los tuyos y que restaure tu familia? ¿Quieres que la bendición comience en casa? ¿O no te importa la alternativa? ¿No te importa que pueda ser herida tu familia, tu tierra con maldición? Todo pasa y comienza por ti hoy. Ponte de pie y dile a Dios: Señor, empieza conmigo. Empieza conmigo, Señor. Hoy me acerco a ti, Señor. Te necesito, Padre.